Sus responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Bachelet inicia visita a una Venezuela devastada por la crisis. Este es uno de los principales titulares del diario, de la edición digital del diario Panorama del día de hoy. Me dan un segundito para que Internet vuelva a la vida, por favor. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió este miércoles con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en el inicio de una visita a este país devastado por la crisis política y económica. Es una nota de AFP. Bachelet fue recibida por Arreaza en la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, en medio de un concierto de música tradicional. No olviden este detalle. No realizó declaraciones de inmediato. Esperamos que la visita sea para bien, escuchar recomendaciones, propuestas de alto nivel profesional para que Venezuela mejore, dijo el presidente Nicolás Maduro en una locución televisada, y que conste que estoy leyendo Panorama, que lo llama presidente a Nicolás Maduro. La diplomática que arribó en la tarde al aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, sostendrá encuentros con el mandatario y con el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países. Bachelet llegó por invitación de Maduro, bajo cuyo gobierno, iniciado en 2013, el país cayó en la peor recesión de su historia y es acusado por la oposición de sistemáticas violaciones de derechos humanos. Según la ONU, desde 2015, unos 4 millones de venezolanos emigraron por la crisis, marcada por escasez de bienes básicos, una hiperinflación que el FMI proyecta en 10 millones % para 2019, así como por el colapso del sistema de salud y los servicios públicos. La visita no escapa al pulso entre Maduro y Guaidó, jefe del Parlamento, quien se proclamó mandatario hace 5 meses. Maduro reivindica que Bachelet llega con su venia, mientras Guaidó sostuvo este miércoles que su presencia es un reconocimiento de la catástrofe que vive el país con las mayores reservas petroleras. Bachelet también se reunirá con víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos, según su oficina. Con ocasión de su visita, ONGs convocaron a movilizaciones el viernes para denunciar la situación, respaldadas por Guaidó. La visita podría visibilizar más la crisis y motivar a la Unión Europea a aumentar la presión contra Maduro, dijo a la AFP el internacionalista Mariano de Alba. Esta era una nota, como ya les digo, de Panorama. Caraota Digital nos dice: Bachelet se reunió con Arreaza y espera escuchar todas las voces. En la tarde de este miércoles, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó a la Casa Amarilla y fue recibida por Jorge Arreaza. Bachelet, al llegar, se reunió con Jorge Arreaza y en su cuenta de Twitter reiteró que espera escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores de Venezuela. Jorge Arreaza, por su parte, destacó que la alta comisionada se reunirá con los demás integrantes de los poderes públicos del país en el marco del multilateralismo. Habrá que preguntarse qué entiende Jorge Arreaza por multilateralismo. Claramente no significa esto en relaciones internacionales, pero bueno. Ustedes saben que ellos pueden decir cualquier barbaridad sin que se les agüe el ojo. La ignorancia produce eso. Hay que recordar que la expresidenta de Chile permanecerá en el país hasta el viernes y tiene previsto en su agenda reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. En tanto, el Nacional nos trae la siguiente información relativa a la visita de la expresidenta chilena. Dice: esperan que Bachelet nombre comisión que investigue violación de derechos humanos. Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, destacó la necesidad de que la visita de la alta comisionada de la ONU implique que se preste atención a las violaciones de los derechos humanos en el país. Es necesario que los casos más paradigmáticos sean escuchados, afirmó, sean investigados.
Amnistía Internacional espera que la visita de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sirva a Venezuela para concretar la creación de una comisión internacional de investigación para que las víctimas de violaciones de garantías constitucionales tengan acceso al derecho a la verdad y a la reparación, manifestó Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas. Es importante que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU asuma la responsabilidad de crear esta comisión porque el acceso a la justicia en el país está negado para las víctimas. Es necesario que los casos más paradigmáticos de violaciones de derechos humanos sean investigados. Jiménez recordó que el último informe publicado por la ONG que representa, titulado Hambre de Justicia, Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, recoge los ataques que ha sufrido la población venezolana, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias que al menos desde 2017 son generalizados y sistemáticos. Caraota Digital nos trae la etiqueta Dile a Bachelet. Venezolanos piden que se fije en las penurias que atraviesan. Este miércoles comenzará la visita de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en medio de la crisis humanitaria que vive el país. En la agenda se espera un encuentro con el régimen de Maduro y con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El régimen tiene como arma la censura a los medios de comunicación, pero los venezolanos a través de Twitter han expresado sus denuncias para Bachelet, mostrando la crisis humanitaria que se vive mediante la etiqueta Dile a Bachelet y mucho que mostrarle a Bachelet. La escasez de gasolina, ineficiencia en los servicios de agua y luz, las torturas y desapariciones son algunos de los mensajes que le envían a Bachelet. Y a través de cartas, las personas que volaban de Panamá a Caracas junto con Michelle Bachelet le enviaron sus opiniones, las opiniones de las personas que venían en el avión sobre lo que está sucediendo en Venezuela. La periodista Patricia Laya, esto es de Noticiero Digital, afirmó que los pasajeros que compartieron vuelo con Michelle Bachelet desde Panamá a Caracas le dirigieron docenas de cartas pidiendo libertad y justicia para Venezuela y sus ciudadanos, aprovechando la visita de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU en el país. Patricia Laya es la jefa de Bloomberg. La publicación fue acompañada con una foto donde se ven las cartas y se puede apreciar el pedido de uno de los pasajeros, quien aboga por la ayuda de Bachelet para liberar a nuestro país y sobre todo nos una como familia, lo que asoma la división que existe en los venezolanos actualmente por la polarización política. Y cada vez que yo leo la palabra polarización, tengo que insistir en que la polarización en Venezuela no existe. En Venezuela hay 85% de los venezolanos que estamos muy claritos de que este horror tiene que terminar y hay un 15% de gente que está aferrada al poder o medrando del poder y nos tiene sometidos a todos los demás con una pistola en la cabeza. En Venezuela no existe polarización. Si ustedes hicieran unas elecciones limpias en Venezuela, si el final de este camino fueran unas elecciones limpias en Venezuela, ustedes verían cómo el chavismo se desintegra. Y es por eso, mi querida gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, saben ustedes que esto es RCR 750M y que el programa se llama Titulares de la Mañana. Es por eso que Nicolás Maduro prefiere enfrentar una agresión extranjera, prefiere enfrentar una invasión que unas elecciones limpias y libres. Todos lo sabemos. Donde tenemos fuerza es en el lado democrático, donde no tenemos fuerza es en la violencia. Y ellos es al revés, ellos tienen fuerza en la violencia y no tienen fuerza en el lado democrático. Por lo demás, ese mal remedio de la televisión norcoreana, una televisión norcoreana en versión caribeña, que es hoy en día venezolana de televisión, Canal 8, nos muestra muy claramente cómo el régimen de Nicolás Maduro pretende apoderarse de la imagen de la señora Bachelet para sus aviesos propósitos. De hecho, ayer decía la presentadora de BTV que Bachelet estaba en Venezuela para comprobar el daño que le había hecho el bloqueo económico al país. De ese nivel es la negación de esta gente que está en el régimen. Lo cierto es que también esperamos que la señora Bachelet sea lo suficientemente inteligente, estamos seguros de que lo es. Uno no llega 2 veces a presidente de Chile y a alta comisionada de los derechos humanos de la ONU si no lo tiene muy clarito desde pequeño y si no es muy inteligente. No se va a dejar
tomar la imagen para esos aviesos propósitos. El principal titular del diario La Voz nos dice: las protestas se avivan con la visita de Bachelet. Varios sindicatos de trabajadores con respaldo del Frente Amplio Venezuela Libre anuncian una serie de manifestaciones durante la visita de la alta comisionada de la ONU para exigir respeto a los derechos humanos. Piden a la ilustre invitada que visite los hospitales. Y antes de seguir con la información relativa a Venezuela, hay que hacer unos minutos, hay que separar unos minutos para hablar de la situación de Honduras, donde hay protestas que piden la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Violentas manifestaciones se registraron la noche de este miércoles en varias ciudades de Honduras, que sigue sumida en una crisis social, política y económica que se agudizó con las protestas de maestros y médicos iniciadas en mayo, exigiendo mejores sistemas de educación y salud pública. En Tegucigalpa, la capital, grupos de manifestantes incendiaron neumáticos en bulevares y otros accesos, lo que también se vivió en otras ciudades como San Pedro Sula, la segunda en importancia del país, según reseñó EFE. Además, Caraota Digital nos dice que el avión presidencial hondureño salió con rumbo a Estados Unidos. No se sabe cuál es el destino de Juan Orlando Hernández a esta hora, tras una fuerte ola de protestas este miércoles en diferentes ciudades de Honduras, pidiendo la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández. Se supo de la salida del avión presidencial rumbo a Estados Unidos. El plan de vuelo del avión presidencial FAH-1 mostró que el mismo partió de Tegucigalpa y aterrizó en el aeropuerto de McAllen Miller en Texas. Durante la jornada se corrió el rumor de la salida de Hernández a bordo de la aeronave, pero fuentes oficiales informaron a la agencia EFE que quien viajó fue la primera dama hondureña, Ana García, que sostendrá una reunión este jueves con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, para conocer las acciones migratorias en el sureste de este país fronterizo con México. Son las 6:41 minutos, ya se nos fue casi el primer segmento de titulares de la mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Volveremos muy pronto con La Libertad a la señal abierta de 750M. Mientras tanto, nos puede escuchar por YouTube, por TuneIn, por rcr.tv y por todas nuestras plataformas digitales. Nosotros sabemos muy bien que a pesar del bloqueo, a pesar de que a esta hora Conatel se pone creativo con el internet, ustedes siguen pendientes de la programación de RCR 750 AM. Según ACNUR, venezolanos lideraron las solicitudes de asilo en el mundo con más de 341,000. En su informe anual de tendencias mundiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, publicado este miércoles 19 de junio, los venezolanos lideraron las solicitudes de asilo mundiales en 2018. Específicamente, 341,800 connacionales hicieron la petición. En suma, casi 70,8 millones de personas fueron desplazadas a fines de 2018 y alrededor de 13,6 se acumulan durante el año, refiere el organismo. La guerra, la violencia y la persecución destacaron entre las razones que impulsaron la movilización total. En su gran mayoría, los países en desarrollo son los más afectados, dijo ACNUR. Las solicitudes venezolanas se añaden a las 2,6 millones de personas que abandonaron la nación, pero que no buscaron asilo el año pasado, retrocediendo aún más la mirada. En 2016 se contabilizaban menos de 700,000 migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en todos los continentes. ¿Qué quiere decir esto? Un país del que la gente huye, mis amigos. No, en un país del que la gente huye no hay democracia. O sea, no pueden venir a meternos el cuento Nicolás Maduro, Jorge Arreaza o Delcy Rodríguez, que en Venezuela hay una democracia cuando la gente está huyendo de este país. Cuando la gente no puede votar, vota con los pies. Esos 5 millones de personas que se han ido de Venezuela, en Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, hubieran cambiado muy fácilmente las cosas con un voto. Pero Nicolás Maduro impide, no permite ese voto. Porque lo sabe, Nicolás Maduro es el enterrador del chavismo y una vez que el chavismo pierde el poder, todos van a ir por él. Cuando el chavismo pierde el poder, Nicolás Maduro se va a tener que preocupar mucho más del chavismo o de lo que queda del chavismo,
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son los dos responsables de la franquicia en este momento. Van a tener que preocuparse mucho más de lo que pueda venir de dentro del chavismo que de lo que pueda venir de fuera del chavismo. Sebastiana Barraez dice que graban videos en el SEBIN para hacer creer a Bachelet que todo funciona de maravilla. Pero la señora Bachelet y la gente que trabaja con ella, que como ya les dije es muy inteligente, seguro que va a percibir el olor de la pintura fresca. Y esto no es solo literal, esto también es metafórico. Maduro ha pintarrajeado las paredes de este país para que parezca que a Bachelet le parezca que el país marcha bien. Y estoy hablando de paredes literales y estoy hablando de paredes metafóricas. Pero esta gente es muy inteligente y esta gente ha visto personajillos de medio pelo, animalillos de medio pelo, como los que hay en este país en medio mundo, porque el régimen de Maduro es la primera dictadura africana en América Latina. La primera no, porque también estuvo la de Duvalier, ha habido unas cuantas, pero bueno, es el intento de montar una dictadura africana al estilo del siglo XXI en América Latina. El USNS Comfort zarpa para aliviar efectos de la crisis humanitaria venezolana. Esto lo dice el Nacional. El navío visitará puertos de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. Y el foco de su atención médica en todos estos puertos, en todos estos sitios, en todos estos países, va a ser la atención a los venezolanos que han llegado a ellos. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez rechaza las amenazas de Mike Pence. Esto lo dice Panorama. Venezuela rechaza categóricamente intervencionismo criminal de Mike Pence y amenazas contra nuestra soberanía política y territorial. El pueblo venezolano reconoce en el gobierno de Estados Unidos al causante del bloqueo inhumano y provocador de penurias socioeconómicas a la población, escribió Rodríguez en Twitter, como si los zapatos de $1,500 que usa ella no tuvieran nada que ver. Por poner un ejemplo de otras cosas, ¿no? No solo me estoy refiriendo a ella, todos en general. Véanle los guardarropas. El país muriendo de hambre y ustedes véanle el guardarropas a ellos, véanle la ropa que usan. En un país en el que todos estamos en harapos, ellos usan chaquetas Tommy, chicos. Ellos usan zapatos Valentino, ellos usan carteras Gucci. Se les nota, se les ve demasiado. Se les nota demasiado, no lo pueden esconder. Guaidó, mientras tanto, Juan Guaidó, presidente interino designado por la Asamblea Nacional, dice que a Estados Unidos le preocupa que Venezuela se preste para el terrorismo y el narcotráfico. La ONU ha tenido un papel interesante en el caso Venezuela. Tengo una gran expectativa y esperamos que ante la figura de la alta comisionada podamos aproximar a soluciones reales del conflicto que vive Venezuela en distintas áreas, afirmó Guaidó a Gladys Rodríguez de Unión Radio. Para cerrar este bloque, se lo tenían muy calladito, llevaban meses sin hablar de esto, pero bueno, necesitan refrescar las promesas chimbas que hacen de cuando en cuando. Ejecutivo lanzará un plan especial del Petro Joven. El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró este miércoles el segundo aniversario de Chamba Juvenil, donde instruyó a los miembros del gabinete ejecutivo la creación del plan Petro Joven con el fin de impulsar el uso de las criptomonedas en las actividades económicas y comerciales, así como en el financiamiento de los proyectos de la juventud. Va a financiar aire con aire. Y hasta hablo mal del aire, que siempre uno dice, no, eso no es nada más que aire. Traten de vivir sin aire para que ustedes vean cómo les va. Chile no permitirá entrada de venezolanos varados en el Perú si no cumplen requisitos. El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, dijo este miércoles que a su país solo pueden entrar quienes cumplan los requisitos legales, tras conocerse que en el paso fronterizo de Chacayuta, limítrofe con Perú, al menos 200 venezolanos están varados desde hace días intentando ingresar, y esto es un tema del que hay que estar muy pendientes en los próximos días. Son las 6:47 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Necesita reparación de sus equipos eléctricos, equipos como microondas, como neveras, como equipos industriales de refrigeración. Le recomendamos Tecnieléctrico dando soluciones. Búsquenos en Instagram y en Facebook como Tecnieléctrico. Teléfono 0424-294-8590, 0212-618-6443.
Garantía por escrito, revisión sin costo, Tecnieléctrico, tratos especiales a restaurantes, hoteles, clínicas e instituciones educativas, carnicerías, charcuterías y mucho más. Tecnieléctrico dando soluciones 0212-618-6443, 0424-294-8590. Y si lo que está buscando es dónde recargar sus cartuchos de tóner y de tinta para sus impresoras, compuperiquito.com le tiene la solución. Compuperiquito, @compuperiquito en Twitter, en Instagram, también en Facebook como Compuperiquito. Recargamos tus ideas. 0212-552-6930 frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tenemos delivery para las empresas que requieran recargar varios cartuchos a la vez y le ofrecemos el mejor servicio técnico con tecnología 100% verde. Vuelvo a poner esa impresora a funcionar con compuperiquito.com. Recargamos sus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Ya son las 6:51 minutos, tengo 3 minutos para leerles noticias. Muchos negocios en verde se driblan al CENIAT. Es el principal titular de 2001. Nos dice, expertos explican que buena parte de los ingresos en dólares de personas naturales y jurídicas no generan pagos de tributos al fisco por una serie de vacíos o por falta de la plataforma adecuada para pechar estas actividades. Algunos cálculos reportan que 40% de la economía nacional ya se mueve con la moneda gringa. Un titular o una nota de Caraota Digital nos dice, pacientes renales en agonía. Todos los pacientes son reales, salvo los hipocondríacos, que son enfermos imaginarios. Me perdonan el error, la digresión y además la loquetera que se me ocurrió después. Pacientes renales en agonía, apagones averiaron máquinas de diálisis en Mérida. Es una nota que firma el periodista Jade Delgado. La situación en Mérida crítica por la falta de luz para los pacientes renales. Noticiero Digital nos trae una nota que dice, periodista que recomendó a venezolanas dejar de parir, ahora les pide que dejen de ser víctimas. Y son nuevas declaraciones de Claudia Palacios, que a quien ustedes recordarán de CNN, y la semana pasada escribió un artículo en El Tiempo francamente xenófobo. Ante las quejas que se han ido levantando sobre la actitud de la señora Palacios, ella ha respondido, en vez de con humildad, ha respondido con arrogancia. Bueno, y lo ha empeorado. Se está convirtiendo en un personaje francamente desagradable. Les leo esto y no les leo más. No pienso hablar más de esa señora que se cocina en sus salsas si le da la gana. El IBCS anunció que este viernes 21 pagará la pensión de julio. La pregunta es si lo hará con los billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 de bolívares. Un monto de 40.000 bolívares es lo que va a pagar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Saldrá Maduro por allá a decir, como siempre, que tiene 100% de cobertura en pensiones, pero yo les comento que según el Universal, el precio del dólar en las mesas de cambio promedio es 6.218 bolívares. Es decir, señor Maduro, usted está pagando una pensión de $7, menos de $7. Yo no sé de qué se la echa, de verdad. Un enfrentamiento en Tumeremo, este 19 de junio, dejó muerto a un guardia nacional. Esto lo dice también Caraota Digital. Lo interesante de la situación no es que el fallecido era un guardia nacional, sino que el guardia nacional que falleció se encontraba del lado de los choros. Es decir, fue asesinado por sus propios compañeros, digamos, de armas.
pero que no sabían obviamente que este señor era un accidente. Y para terminar, 2 muertos y más de 10 heridos en un accidente en la autopista Valencia-Puerto Cabello. Esto fue anoche con la lluvia. 11 heridos la noche del miércoles. Fue después de las 8 de la noche en el kilómetro 192 en las cercanías del sector El Cambur, y 10 vehículos estuvieron involucrados en el siniestro. Son las 6:54 minutos de la mañana. Que este 20 de junio de 2019 sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. RCR 750 AM, porque lo bueno une.